Ministerios Ebenecer presenta La Divina Palabra Infalible. con el apóstol doctor Sergio Enríquez. Un mensaje a la luz de la palabra de Dios que edificará su vida. Mis amados hermanos, una tremendísima bendición, no redundancia, bendición, volver a estar frente a ustedes para seguirles ministrando la palabra del Señor. Generalmente los días martes, como le he contado, pues antes de esta situación de la pandemia, yo no ministraba la palabra dentro de la iglesia que el Señor me tiene pastoreando en la zona 5, sino que salía a visitar algunas congregaciones de hijos espirituales, y así ya sea dentro del casco urbano o suburbano, o iba al interior del país. Así que por eso no me miraban el día martes, porque estaba predicando en otro lado. Pero ahora que no se puede salir, entonces me quedo predicando acá. Y de tal manera que no teníamos establecido acerca de qué íbamos a predicar. Y es prácticamente una especie de tema devocional libre lo que hemos estado tomando a partir de los 4 y pico meses que llevamos de encierro. Pero este martes y en algunos otros anteriores yo he sentido la libertad de continuar el tema que platiqué en el ámbito de los matrimonios, familia matrimonial, tan importante, y a veces no, a otras veces nos vamos por otros temas. Pero hoy yo quisiera hacerle seguimiento, con la ayuda del Señor, al tema que predicamos anoche, acerca de la restauración de la casa y tomando en cuenta al siervo, al poder y al espíritu de Elías. Estuvimos hablando anoche, básicamente, de que el Señor prometió en Malaquías capítulo 4 y sus últimos 2 versículos, que antes de que viniera el día tribulacionario, Él iba a mandar a su siervo Elías, al profeta Elías, el cual no murió, como sabemos, ¿verdad? Está establecido en la Biblia. Entonces Él iba a hacer volver el corazón de los padres a los hijos y el de los hijos a los padres. Cuando nos fuimos al Nuevo Testamento en Lucas, en sus primeros capítulos, se habla de esta profecía de Malaquías 4, pero se le da una explicación. Él va a hacer volver el corazón de los padres hacia los hijos, y ya no dice de los hijos a los padres, sino que de los rebeldes a la obediencia a los justos. Ya explicamos eso anoche a grandes rasgos. Pero cuando vamos introduciéndonos un poquitito más en esta administración de Elías, el Señor indica que Elías prácticamente es Juan el Bautista, pero que aparte de eso, porque dice, Elías ya vino y le hicieron lo que quisieron, pero después dice, pero Elías vendrá. Entonces ahí está hablando de Elías, el profeta que vemos en el Antiguo Testamento. Y entonces dice el Señor, porque le preguntaron los discípulos, si usted se recuerda, ¿por qué los sacerdotes, los maestros de la ley dicen que Elías debe venir primero? Entonces el Señor les dijo, sí, Elías tiene que venir primero. Y cuando venga, Él va a restaurar todas las cosas. Ojo con eso, porque estamos hablando de que el Señor dice que Elías va a restaurar todas las cosas. Y en Malaquías dice que va a hacer volver el corazón de los padres a los hijos. Luego en Hechos capítulo 3, verso 21, se habla y dice, respecto a Jesús, dice a quien el cielo debe de retener hasta la restauración de todas las cosas. Entonces, esa restauración de todas las cosas solo se le atribuye al Señor por medio de Elías. Entonces, lo que está diciendo el Señor, no va a venir sin antes venga Elías. Y con Elías, el poder de restauración. Y ese poder, lo primero que va a hacer es que va a hacer volver el corazón del Padre al Hijo y del Hijo al Padre. Aunque este Hijo sea un rebelde, si el Padre permanece en la justicia de Dios, tarde o temprano el Hijo va a regresar. Eso es lo que prácticamente dice, y platicamos ayer bastante acerca de eso, y que fue conmovedor, por lo menos para mí, al recordarme de todas las bondades que Dios hace en nosotros
y que nos permite el grandísimo privilegio de ser padres también. Entonces, el punto básico era que para restaurar todas las cosas, lo primero que empieza a restaurar el Señor es el vínculo paternal, filial, en donde cualquier persona que no tenga una restauración con la administración paternal va a tener problemas para que se restauren todas las demás cosas. Hermano, esto es básico, por favor, porque esto se pone en la casa, se habla de la casa, pero recuérdese que tenemos varias clases de padres. El único padre del espíritu es Dios. La Biblia lo dice. El padre de los espíritus es Dios. Pero también tenemos padres biológicos. Son nuestros padres de los cuales el Señor utilizó su genética, su ADN y nos lo trasladó a nosotros. Se unió entre papá y mamá y el resultado somos nosotros, ¿verdad? Con defectos y virtudes, somos nosotros. Pero luego vienen también los padres del alma. Estos padres del alma generalmente son ministros que ocupan el lugar de un padre incluso biológico que estuvo ausente. ¿Para qué? ¿Para qué lo ocupan? Para poder restaurar. Si no, no se puede restaurar. Incluso para alargarle la vida a la gente, porque la Biblia dice que el primer mandamiento con promesa es honra a tu padre y a tu madre para que tus días sean alargados en la tierra que Jehová tu Dios te da. Entonces, para restaurar ese vínculo filial de amor entre padre e hijo, tiene que venir el espíritu de Elías o el poder de Elías o el personaje llamado Elías. De aquí salen algunos pequeños problemas, porque hay gente que se niega rotundamente a que exista una paternidad espiritual de ministros. Basándose en un versículo y poniéndolo como un absoluto y sin tener contexto bíblico, se basa en aquel pasaje de Mateo en donde dice, a nadie llaméis vuestro Padre aquí en la tierra porque uno es vuestro Padre celestial. Y no lo investigan con el contexto ni lo que dice el original. Porque el original lo que dice es, eso lo hemos platicado muchas veces, pero lo repito una vez más, por la gran importancia que esto tiene. Dice, no llaméis vuestro Padre a nadie aquí en la tierra, pero así dice en nuestras versiones. Pero en el griego lo que dice es, no llaméis a nadie vuestro Padre epigio. Esa es la palabra que se utiliza, epigio. Y gio quiere decir tierra, pero epi quiere decir más allá. Entonces ahí lo que está diciendo realmente, no llaméis vuestro Padre a nadie más allá de la tierra. Y después da la explicación, porque uno es vuestro Padre celestial, es decir, uno es vuestro Padre más allá de la tierra. Pero aquí, hermanos, con el contexto podemos entender, y no dice la Biblia de nuestros padres, pues. No, lo repite. Esto es tan fácil de averiguar en una concordancia. Busque la palabra padres, haga la aplicación. No dice la Biblia que Abraham era padre de la fe, que Isaac también es padre nuestro. No dice la Biblia que Pablo le dice padres a los del Sanedrín. No dice la Biblia que cuando está profetizando, predicando Esteban, dice nuestros padres. Entonces, el mandamiento, honrarás padre y madre. Entonces, si no se le puede llamar padre a alguien aquí en la tierra, solo a Dios. Entonces, ¿cómo esos versículos podrían obtener una explicación? Es francamente una obstinación, diría yo, de algunas personas que no aceptan ningún argumento. Así lo dicen ellos, así lo creen, pero entonces están privando a sí mismos de la restauración que trae Elías, porque la restauración que trae Elías es de padres a hijos. Y digamos, si alguien, pongamos que un padre murió, un papá murió, y cuando murió nunca pudo reconciliarse con su hijo.
y su hijo ahora está aquí en medio de toda esta situación de valle de sombra de muerte y quiere una restauración. ¿Cómo va a ser? Dios por eso permite que exista la ley del levirato neotestamentaria, en donde un vivo puede hacer algo por un muerto. En este caso sería un hombre, un ministro de Dios que viene a convertirse y a ser reconocido por alguna persona como padre para poder hacer lo que no se hizo con el que partió. De eso platicamos bastante. Entonces, de aquí es de donde proviene toda la restauración. Por eso cuando Jesús dice, y oiga bien lo que le estoy diciendo, de aquí es donde proviene toda la restauración. Porque Elías va a restaurar todas las cosas, pero no se puede restaurar todas las cosas si primero no se restaura esto. Por eso cuando Jesús empieza a enseñar acerca de la oración, él lo que dice es, cuando ustedes oren, oren, Padre nuestro. Ustedes ya no oren Dios mío, ya no oren Dios mío. Entonces hay gente que se pone a orar, tal vez ellos por no hacerlo religioso, entonces utilizan hasta otros nombres. Jehová, te pido tal cosa. Sí, amén, pídelo, ¿verdad? Pero el Señor dijo que teníamos que orar diciéndole a Jehová, Padre. Algunos dicen, sí, vamos a orar a Hashem. Bueno, Hashem lo que quiere decir es el nombre. Pero el Señor lo que dijo es que cuando ustedes oren, digan, Padre nuestro. A Hashem, díganle, Padre. Llámenlo por ese título porque les estoy restaurando su vínculo paternal. ¿Para qué? Para que venga la restauración de todas las cosas. Mientras ustedes no den ese paso, no lo van a poder tener. Entonces tenemos un montón de iglesias, tenemos la iglesia de Jesucristo, un montón de gente que son oyentes, algunos son creyentes, otros avanzan hasta ser ovejas, algunos llegan a ser discípulos, pero muy pocos llegan a ser hijos, no de Dios, sino que porque el Hijo de Dios también tiene que ir evolucionando, según lo dice San Juan capítulo 1, versículo 12. A los que creyeron les dio la exousia, la autoridad de llegar a ser. La palabra ahí no es de ser, sino de llegar a ser. La palabra griega es ginomai. Es una evolución de llegar a ser hijos de Dios. Pero entonces, repito, en la congregación del Señor Jesucristo, hay muchos que son oyentes, otros creyentes, otros que son siervos, otros que son discípulos, otros que son amigos, pero no muchos son hijos. Hijos de casa, de esa casa. No estoy hablando de hijos de Dios, hijos de esa casa. Entonces, al no ser hijos de esa casa, incluso se van de las congregaciones porque no son hijos de esa casa. Y no son hijos de ninguna otra casa porque no conocen esta revelación, no conocen este misterio. Por eso es que la Biblia dice que el hijo permanece en casa, pero el siervo no. Pero entonces hay gente que dice, no, yo soy siervo y está bueno y anda de aquí, de arriba para abajo, pero no permanece en una casa y no descubre el tremendo misterio de la restauración, porque es un misterio la restauración. Ocasionada por el Espíritu Santo, utilizando, porque el Espíritu Santo, usted recordará que es el general en jefe de todos los espíritus, ¿verdad? Dentro de muchísimas funciones. Y entonces es el jefe del espíritu de Elías, y es el jefe de Elías, y el jefe de todos nosotros. Entonces tiene que venir esa revelación. Eso estuvimos más o menos platicando, ahorita solo lo estoy ampliando porque es un tema verdaderamente apasionante. Ahora, cuando esto empieza bendiciendo a nuestros hijos de tal manera como lo enseñamos ayer y me faltó poner algunas otras bendiciones de padres a hijos, mencionamos la bendición del oficial del rey hacia su hijo, la bendición del centurión hacia su hijo, que era una intercesión, la bendición de Jairo, que era el oficial de la sinagoga, hacia su hijita que se había muerto, que tenía 12 años de edad, la bendición de la cananea, que llegó y le dijo al Señor, mi hija está gravemente atormentada por un demonio. Entonces, estas cuatro intercesiones fueron hechas por padres a hijos. Y yo le decía anoche que no se mira ahí nadie intercediendo por un hermano o por un esposo o por una esposa o por un abuelo o por un nieto. No se mira.
en los 4 evangelios. Bueno, por lo menos yo no lo encontré. Pero cuando vemos en toda la Biblia, sí nos encontramos que existen, después de estas bendiciones que acabo de decir, existe intercesión por otros que la hacen de diferente forma y de alguna manera viene a convertirse en una bendición para la casa. Entonces el tema de esta oportunidad yo le llamo la bendición de la casa. Es la segunda parte de Días de Elías, ¿verdad? Días de Elías, la bendición de la casa. Entonces miremos en dónde empezamos, ¿verdad? Génesis capítulo 12, versículo 3. Aquí está Abraham, no se llama Abraham todavía, sino que Abraham, no le han cambiado el nombre. Génesis 12, 3. Bendeciré a los que te bendigan, y al que te maldiga maldeciré. Y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. ¡Wow! Bueno, aquí tenemos que platicar un poquitito. Por varias causas. Número 1, otra vez volvemos al concepto de paternidad. Se dice que Abraham es el padre de la fe, ¿ok? Y se dice también en el Nuevo Testamento que Abraham es nuestro padre. Es un padre de manera de tipo espiritual, desde luego. No es padre del espíritu, pero es padre espiritual. Eso tiene que quedar bien claro, a que no es lo mismo. Y se le dice que es padre de la fe. Entonces, entendemos que él, una de las cosas que hizo fue ofrendar a su hijo. Él ofrendó a su hijo y el Señor prácticamente le contestó diciendo, en otras palabras, estoy parafraseando, no lo mates, por cuanto tú me has ofrendado a tu hijo, yo te voy a ofrendar al mío. Pero eso no se puede hacer con fe. Entonces, en el mismo lugar, dicen los historiadores y los arqueólogos, que en el mismo lugar en donde Abraham, en esa piedra donde Abraham iba a sacrificar a Isaac, en ese mismo lugar, dicen los historiadores y arqueólogos, que el Señor Jesús fue ofrecido por su Padre, en el mismo lugar. Y para cumplirse la profecía, que Él llegó y ofreció a su hijo, el Señor no lo permitió, y le dijo, no, yo te voy a ofrendar al mío. E hizo ese cambio. Entonces, ¿cómo vamos a ser bendecidos nosotros, todas las familias de la tierra? Porque si decimos todas las familias, serían los 8 mil millones de personas que habitamos en el mundo en este momento. Y es más que obvio que no es así, que no todos ellos van a ser bendecidos. La misma Biblia lo dice. Lo vamos a ver más adelante, si el Señor permite que lleguemos a esa explicación. Todas las familias de la tierra, pero ¿cuáles? ¿Cuáles familias de la tierra? Todas, todas, todas. Pues ahí dice todas, hermano Sergio. Usted nos ha enseñado que todo quiere decir todo. Sí, pero cuando miramos el contexto, por ejemplo, dice que la casa del impío no será bendecida. Entonces no son todas. Tiene excepciones. Entonces, por eso la Biblia hay que leerla con contexto. Entonces, ¿todas cuáles? Todas aquellas en ti bendeciré a todas las familias de la tierra. Quería decir, porque cuando se analiza, incluso con lo que explica Pablo, dice que Dios auxilió a la simiente de Abraham. Y dice claramente el apóstol Pablo, y no dice simientes como si fueran muchas, sino una, refiriéndose a Cristo. Entonces, ¿cómo el Señor va a bendecir a todas las familias de la tierra? ¿Cuáles son todas esas familias de la tierra? Las familias que han dejado que la semilla, la simiente de Abraham, pues, según la carne, y que después vino también como a David, según lo describe Mateo 1:1, cuando se habla, este es el libro de la genealogía de Jesús, hijo de Abraham, hijo de David. Entonces, según el linaje de la carne, Jesús. Entonces, el que tiene a Jesús, el que deja entrar a Jesús a su casa, empieza la vida, la restauración, la bendición prometida a Abraham. Eso es extraordinariamente glorioso y es muy aconsejable que todos lo recibamos. Entonces, claro que aquí podríamos hablar muchas cosas, aunque yo quiero no desviarme mucho del tema, pero esto es como una rama lo que le voy a decir. ¿Qué pasa cuando la gente permite la entrada de Jesús a su casa?
Ay, ay, ay. Miren la Biblia, ¿qué pasó cuando Jesús entraba a las casas? Zaqueo, es necesario que hoy llegue a tu casa. Y Zaqueo estaba subido en un árbol y se bajó y preparó todas las cosas y recibió al Señor en su casa. Y ahí se le arregló su vida. Se le arregló. Él tenía una buena posición económica, pero no tenía una buena posición ni moral, ni espiritual, ni ética. Y el Señor se lo arregló sin decirle mucho. Solo entró a su casa. Solo entró a su casa. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Lo primero que hizo Zaqueo fue decir: Señor, si le he robado a alguien, se lo devuelvo 4 tantos más. Y la mitad de mis bienes vendo y se la doy a los pobres. Claro, qué tremendo cambio. Y el Señor no le había dicho nada, nada. Eso le dijo: hoy voy a llegar a tu casa. Entonces, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Se lo dice a Abraham desde Génesis 12:3 para proyectar a la venida del Señor en la casa. Entonces, ¿quieres tú que tu casa sea bendecida? Desde luego que sí. ¿Quién va a querer lo contrario? ¿Quién va a querer lo contrario? Solo un loco, un obstinado, no sé qué más decirle. Pero el Señor es misericordioso y quiere bendecir tu casa, tus hijos. Quiere restaurarlo. Es parte de la administración del espíritu de Elías. Entonces, lo que va a suceder es que al permitirle a Jesús que entre a tu casa, va a suceder eso. Jesús entró en una casa en donde le metieron a un cuadrapléjico por el techo, lo sanó y perdonó pecados. Es decir, que cuando tú metes a Jesús, lo invitas a tu casa, suceden cosas preciosas, maravillosas, como la sanidad de alguien que no podía caminar y el perdón de los pecados. Y si él no llega, pero solo dio la palabra, le pasa lo que le pasó al centurión: solo di la palabra y mi siervo quedará sano. Es decir, Jesús puede entrar a tu casa. Entró a la casa de Jairo, resucitó a su hija, entró a la casa de Lázaro, Marta y María, resucitó a Lázaro. María le oía a sus pies y Marta le servía. Jesús entró a la casa de Simón el leproso y le enseñó la profundidad de la palabra cuando le dijo: ¿Quién ama más, el que le es perdonado más o el que es perdonado menos? Usted sabe, por eso le decía que ese es un ramaje de este tema extraordinario. Deja que Jesús entre en tu casa y vas a ver lo que pasa. Eso, no estoy hablando de religión, no estoy hablando de religión, no estoy hablando de otras cosas, estoy hablando de Jesús diciéndole: Señor, ven, por favor, entra en mi corazón y entra a mi casa, entra a mi familia. Dice la Biblia que el que creyere y fuere bautizado será salvo, pero después Hechos capítulo 16 dice que si crees serás salvo tú y tu casa, porque va a ser una consecuencia. ¿Cuál consecuencia? Te vas a enamorar de Jesús y entonces te vas a hacer uno con las palabras que dijo la mujer del Cantar los Cantares: atráeme a mí y en pos de ti correremos todos. ¿Quiénes todos? La casa. Bendice tu casa. Bueno, sigamos acá. Entonces, pero recuérdate, entonces también la casa es bendecida por la fe, porque a este hombre se le llama el Padre de la Fe, y como le creyó a Dios, fue tomado como un amigo de Dios. Tremendo. Miremos otra forma como se bendice la casa y por lo tanto se restaura, y esto utilizando el poder de Elías. ¿Cuál es el poder de Elías? Hacer volver el corazón de los padres a los hijos, restaurar el altar, que hubiese un arrepentimiento, que la gente se vuelva a Dios. Es el poder de Elías. No solo matar profetas falsos, sino que lo que puede pasar en el corazón de uno. Entonces miremos este otro versículo, Génesis capítulo 24, verso 60. Y bendijeron a Rebeca y le dijeron: que tú, hermana nuestra, te conviertas en millares de miríadas y posean tus descendientes la puerta de los que los aborrecen. Ok, entonces aquí tenemos otra cosa más. Aquí sí ya aparecen hermanos intercediendo por hermanos. Que, ojo, allá en los evangelios no encontramos ni un hermano pidiendo por otro hermano, ¿verdad? De una manera tan clara como lo hicieron los papás
los padres, tanto papá y mamá, por sus hijos. No se mira de esa manera, que un hermano ha llegado todo preocupado, angustiado porque su otro hermano estaba muriéndose y le llegó a pedir al Señor de esa forma. No de esa forma, no con esa intensidad que hacen los padres. Por eso dijimos que ahí es el principio y por eso el espíritu de Elías hace que el corazón del padre se vuelva al hijo, pero de ahí es como que se quitara el nudo y se levantara, se abriera el gran regalo de la restauración. Ojo, por favor. Entonces mira aquí, bendijeron a Rebeca. ¿Quiénes lo bendijeron? Sus hermanos. No fueron sus padres ahí. Claro que ya la habían bendecido los padres. No estoy diciendo que no la habían bendecido los padres. Lo que estoy diciendo es que sus hermanos la bendijeron. Entonces, ya que se dio la primera restauración, que es de padre a hijos, entonces como que empieza a explotar algo dentro de la casa y los hermanos bendicen a los hermanos. Qué cosa más hermosa, hermano. Los hermanos bendicen a los hermanos. Entonces acá los hermanos la bendicen de una manera impresionante. Impresionante, porque le dicen, de entradita, le dicen que tú, hermana nuestra, te conviertas en millares de miríadas. A ver, déjeme explicarle. Miríadas quiere decir 10,000. Entonces lo que le están diciendo que tu descendencia sean millares de 10,000. Eso es lo que le están diciendo. Eso es una bendición cuando la descendencia de uno se multiplica. Así es una gran bendición, que mucha gente no la quiere. Usted sabe que en este tiempo hay gente que, con todo respeto, yo no quiero ofender a nadie, pero prefiere tener un perro y le llama perrijo a tener hijos. Y los tratan así, les celebran sus cumpleaños, le ponen gorrita, aquellos pitidos y el chucho que no sabe ni lo que está pasando, ay, feliz, y le van a dar pastel, pero no se animan a tener hijos. Y el perro no va a ser su simiente, el perro no va a ser su descendencia, el perro no va a llevar su estafeta, por mucho que lo quiera. Está bien que quiera su mascota. Si el que no quiere a los animales es un impío, la Biblia dice que el impío trata mal a su bestia. Yo no estoy hablando en contra de los que tienen mascotas. Bien, más, yo tengo mascotas. Sí, usted no lo sabe, no está para saberlo, pero yo sí. No voy a entrar en esos detalles, pero sí tengo mascotas. Y son una bendición. Pero jamás, de los jamases, por más de que la sociedad moderna, digamos, si yo quisiera viajar, no lo estoy haciendo, pues, sobre todo en este tiempo, ¿va? Y llevarme una de mis mascotas, le tendría que sacar un pasaporte para poder entrar en un país. ¿Y sabe qué? A ese perro, digamos, si se llama, uno de mis perros se llama Toby, le tendría que sacar un pasaporte que diga Toby Enríquez. Ay, Dios mío, se imagina usted esa cosa. Esa es una locura. Bueno, está bien, va, que se lo llegue así. No ese es el problema. El problema es que prefieran a un perro que prefieran a hijos, que prefieran tener hijos. Y por eso se ha ido muriendo la cultura, incluso la cultura europea. Yo no sé si usted conoce que hay un problema social, los sociólogos lo han detectado y lo han descrito, de 2 países europeos. Se dice a los demás, pero es muy ya proverbial hablar de la Francia negra. ¿Por qué? Porque como Francia, los europeos conquistaron muchas partes del mundo y dentro de ellas conquistaron África. Entonces tienen una deuda cultural y no solo cultural con ellos. Entonces los inmigrantes, así como los inmigrantes de aquí, de México, Guatemala, Honduras, Salvador, Nicaragua, así para abajo, viajan hacia los Estados Unidos, los africanos viajan hacia Europa. Entonces incluso hablan francés porque fueron conquistados por ellos y hablan algunos idiomas de los europeos, ¿verdad? Que son bastantes, por cierto. Entonces, llega, por ejemplo, el mundial, el último, no sé si fue el último porque yo no estoy muy enterado de esas cuestiones, pero lo ganó Francia, pero todos los integrantes eran de raza negra. Entonces, el chiste que le sacaban era, bueno, o pues
El sarcasmo era que no había ganado Francia, sino que África había ganado el Mundial. Entonces tiene un problema. ¿Pero de dónde viene ese problema? De que mucha gente dejó de tener hijos. Entonces empezaron a tener un promedio de 1.1, 1.2 hijos, las parejas de Francia. Entonces estos inmigrantes llegaron con su propia religión, sus propias creencias, su propio color, su propio idioma, pero con alguna vinculación con Francia, recibieron su ciudadanía y ellos empezaron a multiplicarse y la cultura que tenía la gente que originalmente vivía ahí se fue apagando y dicen los sociólogos que eso ya no se puede recuperar. Y eso en la misma situación está Alemania. Sí, y se recuerda aquel líder que mataron, un líder que se llamaba Muammar Gaddafi. Gaddafi dijo, nosotros no necesitamos armas para conquistar Europa. Nosotros les vamos a mandar nuestros inmigrantes, ellos se van a multiplicar y vamos a ganar Europa. ¿Por qué? Porque mucha gente determinó dentro de ellos, son tan inteligentes, tan estudiados, determinaron no tener hijos y se olvidaron de la gran bendición que es tener hijos. Entonces, ¿cuál fue la bendición que le dieron aquí? Híjole, me estoy desviando mucho del tema, pero tal vez no, tal vez no. Que te conviertas en millares de miríadas, en miles de 10 miles, en miles de 10 miles. Y que tu descendencia, tu simiente, tus hijos, nietos, bisnietos, tataranietos y ametralladoranietos posean las puertas de sus enemigos. Es decir, van a haber enemigos, van a haber gente que los aborrezca, no importa, pero estos van a ser vencedores, no van a ser pusilánimes. Entonces, esa es una bendición que nosotros podemos dar como hermanos. Como hermanos, aparte, ya explicamos la bendición e intercesión de los padres a los hijos. Ahora estamos hablando de una bendición, intercesión de hermanos. Es importantísima, esa bendición es importantísima. Aleluya, es gloriosa, ¿verdad? Sigamos. Aquí tendría que ver otra intercesión que se hizo, pero vamos a seguir platicando de estas ministraciones, aunque me da tentación, ¿verdad? Se la voy a decir de una vez. A pesar de que a ella la bendijeron sus hermanos, ella era estéril. Pero mire la bendición que le habían dado, que iba a tener miles de 10 miles. Entonces, como era estéril, Isaac, su esposo, ora por ella, intercede por ella y Dios le da hijos. Eso ya lo vamos a ver, probablemente. Si no llegamos, pues no, por lo menos ya se lo dije, ¿verdad? Entonces ya tenemos una intercesión de hermano a hermano, ya tenemos el reconocimiento de la paternidad, ya tenemos un hombre que está ejerciendo su sacerdocio, bendiciendo a su cónyuge, orando por ella, bendiciéndola. No para que el Señor se la lleve y pueda conseguirse otra, no para hacerla sencillo ahora que cumplió 50 años por 2 de a 25. No, es una locura, es una tontería, es no tener entendimiento. Pero sigamos acá. Vamos a ver, segundo libro de Samuel, capítulo 6, verso 20. Pero al regresar David para bendecir su casa, óigame, la cosa es bendecir la casa, ¿eh? Mical, hija de Saúl, salió al encuentro de David y le dijo, ¿cómo se ha distinguido hoy el rey de Israel? Se descubrió hoy ante los ojos de las criadas de sus siervos como se descubriría sin decoro. Un insensato. Ok, entonces aquí tenemos, esta era la oportunidad de Mical. Entonces, para bendecir la casa tenemos que ver lo siguiente, muy importante, que tiene que existir un emisor de la bendición y un receptor de la bendición. En este caso, el receptor era Mical y el emisor era David. David ya había bendecido al Señor, había adorado, había llevado el arca del pacto, y les había dado a todo el pueblo, les había dado un frasco de vino y una torta de pan, que era figura de la Santa Cena.
y les había dicho que se las llevaran a su casa para bendecir a los suyos. O sea, estaba bendecido, todo el pueblo estaba bendecido. Ahora él dice, ahora me toca a mí, ahora voy a ir a bendecir mi casa. Entonces entra como emisor, como un vector de bendición, como un transmisor de bendición. Regresa a su casa. Y ahí está la mujer que lo había menospreciado. Claro, ¿por qué lo había menospreciado? Había conocido otro hombre. Ella originalmente era su esposa. Pero cuando huyó David porque Saúl lo quería matar, ella fue entregada a Adriel Meholatita. Y ese Adriel vino a ser su marido. Entonces, ella lo miraba con desprecio, pero lo había amado al principio. Lo había amado al principio. Tremendo, ¿eh? El adulterio puede hacer que una persona empiece a hacer comparaciones y pueda llegar a menospreciar. En este caso, David fue menospreciado porque él estaba enamorado como loco con el Señor. Es lo que quería el arca del pacto. Ese era el arca del pacto, la presencia de Dios. Eso es lo que él quería. Siempre lo anheló. Siempre. Entonces ahora ella lo desprecia. Entonces, ¿quieres tú ser bendecido, que tu casa sea bendecida? Que no se rompa eso por el desprecio. Ni que el esposo desprecie a la señora, ni la señora al esposo. Por eso todo empieza con la restauración hacia los hijos, porque existe un vínculo bien tremendo con los hijos, hermano. Bien tremendo. Fíjese que incluso algunos hogares que no la pueden hacer, no permanecen, siempre tienen como vínculo común los hijos. Se pelearon, tal vez ni se hablan, pero si se encuentran en una actividad y se ponen en medio a hablar, qué bueno verte, qué sé yo, y alguien llega y ¿quién es? Es la madre de mis hijos. Se perdió el vínculo principal, pero los hijos nunca los dejaron. Por eso es por ahí donde Dios empieza a restaurar. Entonces esta mujer se quedó sin ese vínculo porque se quedó estéril, nunca pudo tener hijos. Nunca. ¿Por qué? Porque despreció a su marido. Entonces él le contesta, yo no dancé delante de las siervas que tú estás diciendo, ni de los siervos. Yo no ando en esas. Yo dancé con todo mi corazón delante de Dios, Jehová de los ejércitos, el Dios que quitó a tu papá de rey y me instaló a mí como rey. El Dios que me sacó detrás del redil, detrás del rebaño, incluso detrás de todos mis hermanos en la casa donde yo no era suficientemente apreciado. De ahí me sacó el Señor y me puso como rey. Entonces, pues me eché esta mi locura, pero tú no sabes de lo que se trata. Entonces, ella no permitió que lo bendijeran. Entonces, permite tú que la bendición de la restauración venga a tu casa, no despreciando a tu familia, no despreciando a tu cónyuge. Porque a veces la cercanía, la mucha cercanía hace que las personas lleguen a despreciar a aquella persona con la cual uno vive. No importa qué clase de persona sea esa. Ejemplo, Jesús. ¿Quién mayor que Jesús? Nadie. Nadie mayor que Jesús. Y sus hermanos lo menospreciaban. Cuando usted se da cuenta, pero era por la cercanía, se habían acostumbrado tanto a Jesús y entonces le dicen, cualquiera que se quiere dar a conocer no hace las cosas en secreto, las hace en público, hombre. ¿Qué estás haciendo aquí? Si te quiere dar a conocer, sube a la fiesta. Y él los tuvo que parar. Y en otro versículo en donde dice que incluso ellos, los hermanos, contaminaron de alguna manera a la mamá, porque dice en aquel versículo donde dice que le dijeron, tu madre y tus hermanos están ahí afuera buscándote. Y él dijo, mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de mi padre. ¿Se recuerda? Cuando usted mira el contexto de esa situación, se da cuenta que dice que ellos creían que estaba loco. Jesús, sus hermanos diciendo eso. Entonces muchas veces la gente dentro de la misma familia menosprecia
a su familia y se pierde una gran bendición. Tú no sabes si el cónyuge que te dieron es un gran ministro de Dios. Tú no sabes el cónyuge que te dieron es una poderosa guerrera. No sabes si los hijos que te dieron que tal vez no le atinan a las matemáticas, pero para meterse con el Señor son tremendos y se les quedan los versículos bíblicos. Tú no sabes, no puedes estar menospreciando porque entonces te vas a perder la bendición. Recibe la bendición en tu casa que Dios ya te envió. Recíbela. Bueno, miremos otro versículo porque los minutos avanzan, ¿verdad? Híjole, y entonces el tiempo se va acortando. Génesis capítulo 39, versículo 5 dice, y sucedió que desde el tiempo que lo hizo mayordomo sobre su casa y sobre todo lo que poseía, el Señor bendijo la casa del egipcio. O sea, que sí, qué tremendo. Por causa de José. Y la bendición del Señor estaba sobre todo lo que poseía en la casa y en el campo. ¡Qué impresionante! ¿Se da cuenta? Reconocimiento. Reconocimiento. Eso se llama reconocimiento. Porque este egipcio, llamado Potifar, él no conocía a José, él no sabía quién era José. Pero cuando lo compró, porque él lo compró, los hermanos lo habían vendido y todo, ¿por qué no lo puso como esclavo, como el último de sus esclavos? ¿Por qué no lo puso a arar la tierra allá en el fondo? ¿Por qué no lo puso a acarrear agua? ¿Por qué no lo puso a hacer otras cosas? No, él lo reconoció, él dijo, este hombre tiene algo especial. Por eso el reconocimiento es básico, hermano. El reconocimiento es básico. Porque el reconocimiento va ligado con el discernimiento, con la sabiduría, la inteligencia. Fíjese la palabra reconocimiento. Conocimiento en el griego sería una palabra epignosis. Epignosis es más allá del conocimiento. Pero el reconocer a alguien es darle su justa dimensión de quién es esa persona. Entonces cuando vio, este hombre es un hombre de Dios. Él ni sabía nada de Dios, creo yo, o sus dioses. Este es impresionante. Eso si lo vemos así, literal, material. Ya si sacamos el prototipo de que José es Cristo, wow. Pero reconoció que era un hombre temeroso de Dios, que era honrado, que era prudente, que no andaba viendo, no le tenía envidia a su amo, a pesar de todo lo que le había pasado, no tenía envidia a su amo, él sabía lo que Dios le había prometido, se lo iba a dar, estaba tranquilo, él no andaba viendo que le pellizcaba al amo, él era un hombre fiel. Entonces vino el Potifar, lo discernió y dijo, lo voy a poner para administrar toda mi casa. Y dice que sucedió que que desde el tiempo que lo hizo mayordomo sobre su casa, es que el que tiene la bendición de Dios, hermano, lo que toca, Dios lo bendice, Dios lo prospera. Desde que lo reconoció y lo hizo jefe sobre su casa, el Señor bendijo todo lo que poseía. Y no solo lo que poseía, sino que el Señor bendijo la casa del egipcio por causa de José. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Yo sé que hay gente que que llega a conocer a alguien que es de esta índole como José, lo pone en lugares de eminencia, en su casa, en su trabajo, en su empresa, y las cosas marchan bien. Entonces aquí, claro, incluso José quiere decir, quiera Dios añadir, y aquí podríamos subrayar varias cosas, pero yo la que quiero enfatizar es el reconocimiento que hay en la casa va a traer como consecuencia una bendición. Reconocimiento va a traer una bendición. La fe en Abraham, vista en Abraham, la fe va a traer su bendición para tu vida.
la bendición de los hermanos va a traer una bendición sobre tu vida. El no rechazar la fe de un cónyuge para recibir la bendición va a traer la bendición para tu vida, pero no solo para tu vida, sino para tu casa y para los tuyos. Ahí van 3. Y número 4 sería el reconocimiento. Fíjese usted que a Isaac, a pesar de todo lo que vivió, que los filisteos le andaban tapando los pozos que había abierto Abraham y se volvieron sus enemigos, le tenían una envidia tremenda. Llegó el momento en que le dijeron, ya cuando él llegó al pozo de Rehobot, que quiere decir amplitud, le dijeron, mira, reconocemos que Dios está contigo, que tú eres bendito. Y cuando lo reconocieron, se terminaron los pleitos y él les ofreció un banquete y los bendijo. Entonces, el reconocimiento es básico, hermano. Es básico, reconocimiento es básico. Y otra cosa, la Biblia en el Nuevo Testamento dice que el que reconoce será reconocido. Eso lo dice el apóstol Pablo cuando está hablando y dice, el que se cree espiritual reconozca que lo que le estoy diciendo proviene de Dios y el que reconozca será reconocido. En tu casa, reconoce quién es tu cónyuge, reconoce quién es esa mujer que Dios te dio, que es una bendición, reconoce tu hermana, quién es ese varón que Dios puso ahí, que no es que tú le hiciste el favor de aceptarlo como tu esposo, simple y sencillamente reconoce las bendiciones que Dios puso sobre él y vas a ver cómo va a ir tu casa. Ay, claro que hay hogares mixtos, claro que hay cosas que algunos hermanitos o hermanitas estarían diciendo, hermano, si usted conociera mi casa, si usted conociera mi casa, pero ahí ya sería una administración de persona a persona. Continuemos con esto que son generalidades. Pues, cuando digo generalidades me refiero que son cosas para todos nosotros. Entonces miremos pues. Segundo libro de Samuel, en el capítulo 6, versículo 11, dice, por 3 meses permaneció el arca del Señor en la casa de Obed-Edom Geteo. Y bendijo el Señor a Obed-Edom y a toda su casa. ¡Wow! ¿Quieres que tu casa sea bendecida? Llévate el arca del pacto. ¿Qué es el arca del pacto? La presencia de Dios. Cuando la iglesia empezó en casas. La iglesia no tenía un templo. Los que tenían templo eran los judíos. Pero la iglesia no tenía un templo. No la tenía. Entonces, lo que nosotros podemos observar ahí, en esa situación, es que habían casas que se abrían y recibían a los hermanos. Por eso cuando Pablo saludaba, decía, saluden a fulano y a la iglesia que está en su casa. Saluden a Mengano y a la iglesia que está en su casa. ¿No será que Dios quiere que esta situación que hemos vivido, que nos llevemos el arca del pacto a nuestra casa y que no pensemos que únicamente está en un templo en donde nos juntamos, que es una gran bendición, que hay pues cuando os congregáis, cada uno de nosotros tiene dones, salmos, profecía, interpretación, lenguas, etcétera, hace todo para edificación. Claro, posteriormente se hicieron templos y se reunían en diferentes lugares hasta que tuvieron la libertad de empezar a hacer sus lugares. Mientras tanto, en las catacumbas, en las cuevas y todo, se reunían. Pero las casas eran importantes. Entonces Dios lo que está haciendo ahora es que nosotros nos llevemos el arca del pacto a nuestra casa. Que seamos como Obed-Edom Geteo, que tengamos la presencia de Dios en nuestra casa. Y entonces al tener la presencia de Dios en nuestra casa, por determinado número de días, mientras más esté, más va a ser bendecida y que sea eternamente, para que la bendición sea eterna. Eso es lo que tenemos que hacer. Eso es lo que tenemos que hacer, llevar el arca a la casa.
Este Obed-Edom geteo, los comentaristas dicen mucho de él. Unos dicen que era un filisteo. Otros comentaristas dicen que no podía ser un filisteo, sino que tenía que haber sido un levita, porque habían unos que aparecen posteriormente con el mismo nombre, aunque no es la misma persona, pero que tenían el mismo nombre y que eran salmistas, los hijos de Jedutún. Pero aún así le pudieron haber puesto el nombre a esos que vino posterior a este, en honor a este. Así que eso no es el punto central de este versículo que yo quiero desarrollar, sino que lo que yo quiero desarrollar es que la presencia de Dios está en todos lados y quiere estar en tu casa. Si estuvo en la casa del egipcio, pudo haber estado en la casa del filisteo también. Y cuanto más en la casa de un sacerdote, de un levita. Y la presencia de Dios quiere estar en tu casa, pero es necesario que la anhelemos así como David la anhelaba, ¿verdad? El arca del pacto, que venga el arca del pacto y le voy a hacer un templo, porque no es posible que yo tenga un palacio y estén tiendas ahí hasta que el Señor lo paró, porque si no le hace un palacio al arca del pacto a ese hombre. Entonces, apreciemos la presencia bendita de Jehová en nuestra casa, y eso va a bendecir a tu familia, a toda tu familia. Entonces va a haber días de Elías, restauración de la casa. Por esa causa creo yo que Dios permitió esto. Porque, hermano, mire, yo sé por qué a veces nos preocupamos tanto, ¿verdad? Bueno, nos preocupamos porque tal vez a veces hasta ignoramos cuáles son los planes de Dios. Pero si alguien está interesado en la iglesia, es Dios. Y no Él es el dueño, pues, y no Él es el que pagó el precio, pues. Pero a veces nosotros los pastores andamos ahí que nos tronamos los dedos y es que tenemos que hacer tal cosa, pero yo creo que lo que tenemos que hacer es deleitarnos en Dios, esperar la voz de Dios y la guianza de Dios. Y cuando Él dice, entonces entrarle a lo que Él diga. Pero hoy nos dejaron en nuestras casas. ¿Qué existe? Dicen, parece que así es, el peligro de una contaminación y que algunas personas son más vulnerables que otras y que unos dicen que no existe, otros dicen que sí existe y todo lo que quieras, pero ¿no será que Dios lo que quiere es que nos llevemos el arca del pacto a nuestra casa? Y mire el medio que tenemos, porque ¿por qué no vino una pandemia de estas cuando no había internet? ¿Por qué no vino una pandemia de estas cuando no había Zoom? ¿Por qué no vino cuando no había WhatsApp, cuando no había todo eso? ¿Por qué no? ¿Por qué Dios permitió hasta ahora? Hasta ahora. ¿Sabe por qué? Porque podemos seguir conectados. Si esto hubiera sucedido hace 30 años atrás, pues ahí sí, ¿cómo hacemos? Las únicas iglesias que hubieran podido son las que tenían radio. Bueno, gracias a Dios nosotros tenemos radio en este momento, pero en aquel tiempo, hace 30, bueno, tenemos ratos de tener radio, pero hace unos 35 años no teníamos radio. Si hubiera sucedido eso, ¿cómo hacemos para contactarnos con los hermanos? Complicado. Pero ahora no. Ahora cualquier hermano puede sacar un Facebook Live y predicarle a los hermanos. ¿Por qué Dios lo permitió de esta forma? ¿Por qué ahora sí? Porque esto está en los planes divinos del Señor. Entonces, ánimo. Cuando se diga, el Señor es el que está en control, el Señor está sentado en su trono. Déjame bendecirte, Padre, en el nombre de Jesús. Te doy gracias, Señor, por este periodo también que nos permites vivir y este periodo de prédica y de reconsideración, Señor, de reflexión de las cosas que están sucediendo, aconteciendo en nosotros, en nuestra vida. Gracias, papito lindo. Bendecimos las casas de los hermanos. Pronunciamos bendición sobre nuestras casas en el nombre de Jesús. Y queremos que la fe, el reconocimiento, el arca del pacto vengan de una manera contundente y que no haya en nosotros desprecio por nuestra familia, por el cónyuge, hijos, la gente con la que vivimos en el nombre de Jesús.
necesitamos, queremos y pedimos la bendición para toda nuestra familia. En el nombre de Jesús, gracias Padre, gracias Hijo y gracias Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Dios me lo bendiga y seguiremos. Se recuerda que mañana empezamos nuestro retiro a las 8 de la mañana hasta que aguante el cuerpo. Con una nueva modalidad, al final en el foro estamos orando por todas las necesidades. Le estamos poniendo aquí en la televisión las personas. Quiero decirle que hemos visto unas cosas hermosas, hermano. Hoy vi una foto que me mandaron de un hermano pastor nuestro, que se llama Manuel Solís, en Bradenton, Florida, que estaba en el intensivo, en muy mala situación, y hoy salió victorioso, saliendo del hospital, como las reglas de los hospitales son que en silla de ruedas, pues en silla de ruedas se mira, pero él con un rostro radiante, habiendo vencido esa cuestión. Qué alegría me dio, hermano, porque yo sé que Dios escucha las oraciones de su pueblo, y por eso hemos tomado también esa nueva modalidad. Y no solamente estamos orando por los de COVID, ¿verdad?, sino por todos. Ok, lo espero mañana en nombre de Jesús. Dios me lo bendiga. Mas a vosotros los que teméis, mi nombre nacerá, el sol de justicia y en sus alas. Ministerio Ebenecer presentó con el doctor Sergio Enríquez. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para su vida. Visítenos en www.ebenecer.org.gt.